Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículos 27 al 38, y dice así. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó tajantemente que no dijeran nada acerca de él. Y luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pero Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Y Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió a él, diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo a todos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. ¿De qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el ser humano a cambio de su vida? Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Pedro reconoce a Jesús. Ante la pregunta de quién decía la gente que era Jesús, Pedro lo reconoce como el Mesías, el Cristo, el esperado, el Salvador. Pero hay algo en esa palabra, en ese término, Mesías, Cristo, que no significaba lo mismo para los discípulos que para Jesús. Porque en esa época se esperaba ciertamente a un Salvador, y hace siglos ya que se venía hablando de alguien que venía a hacer una diferencia, que venía a transformar las vidas, que venía a salvarlos. Pero en general no se referían tanto a salvar sus vidas de la perdición, del sinsentido o de la falta de fe, sino más bien salvarlos del imperialismo. Salvarlos del imperio griego, del imperio romano, de todos los abusos de las dictaduras de ese tiempo, del dolor, el sufrimiento, la persecución, la muerte. Era una búsqueda de salvación por medio del poder y la violencia. No querían a un predicador, a un profeta iluminado que les enseñara a vivir en el amor y perdonar. Necesitaban a un Salvador poderoso que ejerciera ese poder con violencia y con autoridad, como se hacía en esa época y como aún se hace hasta el día de hoy. Por eso, cuando Pedro reconoce a Jesús como Mesías, aquella primera confesión de fe que tenemos registro dentro de la iglesia cristiana, en realidad se refiere a un Mesías que Jesús no es.
Y por eso también Jesús les dice, no digan nada, no hablen de esto, no tanto por un secreto mesiánico que también está, sino más bien porque no saben de lo que hablan cuando hablan de Mesías, porque están esperando a otro Salvador y aún no pueden ni logran reconocer al Salvador que es Jesús para el mundo entero. Y así, Jesús continúa su enseñanza y les dice lo que va a suceder, que también estaba escrito en los profetas antiguos de Israel. Y decía que iba a sufrir y que iba a ser rechazado, que lo iban a matar y que los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que es ese grupo que se supone, según la tradición, iba a apoyar al Mesías y lo iba a ayudar a salvarlos a todos, de pronto en el relato de Jesús eran los enemigos de Jesús. Entonces los apóstoles no entienden, Pedro no entiende. Y Pedro entonces toma la palabra, interrumpe a Jesús, como solía hacerlo, y lo reprende, lo reta, lo increpa y le dice, no, esto no va a pasar. ¿De qué estás hablando si el Mesías es otra cosa? ¿Cómo va a morir? ¿Cómo va a crucificarse? ¿Cómo va a sufrir por aquellos que se supone lo iban a ayudar a salvar al pueblo? Y así, Pedro termina de creer. Su confesión es negada por su búsqueda de salvación y poder. ¿Por qué? Porque Pedro, al igual que los demás discípulos, necesita a un Salvador poderoso, a un Salvador que viene a ejercer violencia y autoridad sobre las personas y sobre los poderes del mundo. No necesita a alguien que te ayude a vivir, a resistir, a soportar el dolor, el sufrimiento y poner tu confianza en Dios y no en los líderes de turno. Jesús no viene a proclamar ni a predicar sobre una salvación falsa en donde nosotros dejamos de ser seres humanos para ser salvados de Dios. Donde dejamos de sufrir, en donde dejamos de tener hambre, en donde tenemos que dejar de trabajar, como si viviéramos en una especie de paraíso celestial, en donde tenemos gente que nos pasa las uvas a la boca y estamos con alguien que nos echa airecito frente al mar en una playa eterna. Jesús no vino a predicar eso, pero al parecer eso es lo que quería Pedro, vivir en un palacio en donde él, junto con los suyos y junto con el pueblo de Israel, sean los que son salvados y que el resto se pierda, se muera, sean pisados por este Salvador todopoderoso que veían en Jesús. No entiende la salvación de Dios, porque espera una salvación humana. Así nos salvamos los seres humanos, con poder, con defensa, con ataque. Y si alguien me quiere hacer daño, entonces me defiendo y lo ataco de vuelta, hasta que gane el más fuerte. Pero la vida de fe no se trata de que gane el más fuerte. Se trata de que gane el amor de Dios entre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Porque sólo así podemos proclamar la victoria de Cristo en la cruz, que es por amor y no por poder. Porque Dios elige el camino de la aceptación del sufrimiento, de la aceptación del dolor y de la injusticia humana, para darnos a nosotros la confianza, el verdadero poder y el amor para soportarlo todo y así seguir viviendo en la paz de Dios. Y es así como Jesús trata fuertemente a Pedro y le dice: Satanás, tentador significa, ándate, retírate. Aquella persona que hacía poco tiempo le había dicho: sígueme y te haré pescador de hombres, ahora le dice: retírate, porque tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres, porque buscas tener poder a través de la fuerza por sobre los demás y no a través de la aceptación, a través del servicio, a través del amor y el perdón.
¿De qué sirve que Dios sea como estos dioses griegos que se viven peleando los unos con los otros, todos antropomórficos, que solo nos muestran nuestras propias rebeldías y maldades? No, Dios es diferente. Dios se humilla a sí mismo para que nosotros aprendamos a ser humildes. Dios nos ama gratuitamente para que nosotros aprendamos a amar. Dios no pisa a los pecadores, a los enemigos y a los abusadores, porque si no nos pisaría a todos. Dios no admite competencias entre nosotros ni distintos niveles de humanidad, porque para Dios todos y todas somos amados y amadas por Él de la misma forma, y todos somos hechos santos por el bautismo, y todos somos herederos de la vida eterna y de la salvación en Cristo Jesús por medio de su cruz. Entonces, esto no trata de quién es el más fuerte para sentirse más cerca de Dios. Se trata de quién es el más débil. Porque solo en la debilidad puedes realmente recibir a Dios en cuanto lo necesitas. En cuanto dejas tu orgullo de lado, dejas las ansias de poder, de venganza, de querer pisar a los demás, de ser el mejor de todos, para empezar a creer y entregarte a Dios. Eso es lo que Pedro aún está por aprender. Y lo está aprendiendo de una forma difícil. Es por eso que luego Jesús ya no le habla a él, sino que le habla al resto de los discípulos y de la multitud. Le da la espalda a Pedro para que Pedro entienda que su visión de Dios, su visión de salvación, no es la real, sino la que él desea. Y que Dios no vino a subirlo a un trono para que él sea un nuevo emperador, sino más bien para enseñarle a dar su vida por los demás. Es por eso que el que quiera venir detrás de mí, dice Jesús, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Que renuncie a sí mismo, es decir, que renuncie a sus ansias de poder. No les está pidiendo que dejen de ser lo que son. No les está pidiendo que se mueran de hambre. No, les está pidiendo que terminen con esa visión de fuerza, de poder por violencia, de autoritarismo que tenían sellada en sus corazones. Deben negar esa búsqueda de querer salvarse a sí mismos siempre. Esa búsqueda de querer hacer justicia por sus manos. Esa búsqueda de querer que Dios me salve a mí primero y al resto después. ¿O acaso no es así como pensamos? Debemos negar una y otra vez el hecho de querer que Dios actúe con violencia en el mundo, de la misma forma en que actuamos nosotros. ¿Acaso no decimos? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Acaso no nos comparamos con los que son más malos que nosotros? ¿Acaso a veces no decimos, Dios castiga pero no a palos y todas esas cosas? ¿Acaso en nuestro corazón no aparecen esos juicios hacia aquellos pecadores evidentes que conocemos sus pecados y que podemos enjuiciarlos públicamente por lo que hacen? ¿Y acaso no esperamos que Dios los castigue, que les haga daño, que les enseñe y nosotros nos ponemos más arriba porque no pecamos como ellos y porque nuestros pecados no los conoce nadie aún? Después seríamos nosotros los enjuiciados por aquellos que también se creen mejores que uno. Y así entramos en un círculo de violencia que no tiene fin, en donde lo único que queremos es ponernos por sobre el otro, pisarlo, sentirnos superiores y sentirnos más cerca de Dios. Por eso debes negarte a ti mismo, debemos negarnos, para que así no pretendamos que Dios viene a ejercer violencia sobre nosotros ni sobre nadie, sino que Dios viene a mostrarnos el camino del amor y de la salvación por la fe por gracia, gratuitamente,
y no la que me gano por mi dinero, por mi fama o por la obra de mis manos o por lo bien que hablo. Se trata de entregarnos de tal forma a Dios que niegues tus pasiones que te hacen creer que eres tú el Dios de este mundo. Solo así podemos cargar con la cruz. Que no se trata de un madero pesado sobre nuestras espaldas. Se trata de vivir con esa negación de mis pasiones e infidelidades para poder cargar con la seguridad y la certeza de la resurrección de Cristo. Porque para nosotros la cruz no es un castigo. El castigo fue para Cristo, para Jesús. Para nosotros esa cruz es nuestra salvación y la señal certera y el cumplimiento de la promesa de Dios de la vida eterna para todos nosotros por medio de la fe en Cristo. Entonces, negamos nuestra falta de visión, negamos que Dios sea como nosotros, negamos que Dios venga a ejercer violencia y autoritarismo en este mundo, igual como ya lo hacen todos, para poder aceptar la cruz de amor de Dios, para poder aceptar el sufrimiento como es, de la misma manera en que Cristo lo aceptó. Porque sí, Cristo sí tenía el poder para no caer en la cruz. Cristo sí tenía el poder para bajarse de la cruz. Cristo sí tenía el poder para pisar a todos sus enemigos y vencerlos a todos violentamente. Hasta sufrió algunos momentos de enojo en el templo, en donde incluso agarró a latigazos a la gente, dio vuelta a las mesas, ¿no? Pero luego también se dio cuenta que no es la forma, porque Dios no viene a ejercer violencia entre nosotros. Nosotros somos los violentos, no Dios. Dios viene a dar su otra mejilla, Dios viene a humillarse, Dios viene a entregarse, Dios viene a enseñarnos que si no nos disponemos a servir, si no estamos dispuestos a entregarnos de verdad, entonces no somos verdaderos creyentes ni seguidores de Jesús. Así que es mejor que tú, Pedro y todos los que buscan a un Mesías Salvador lleno de violencia, con armas y guerra, no son invitados a la mesa del Señor. Porque en la mesa del Señor nos tomamos de las manos, como en la última cena, los pecadores, los traicioneros, los mentirosos, los infieles, para poder recibir a Cristo en presencia real. Y eso es cargar con la cruz. Eso es poder seguir a Cristo con una visión clara de Dios. No la que yo quiero ni la que ustedes quieren. La visión que es de verdad, la cual solo podemos conocer a través de Cristo Jesús. Y así, entender qué debemos dejar, qué debemos negar. Entender en qué cruz debemos realmente confiar. No en la cruz de aquellas cosas que nos dicen que sufre porque Dios le gusta, o hay que dar hasta que duela, o empezar a hacer sacrificios para Dios y así empezamos a muñequear un poco su prosperidad. No, la cruz de salvación por gracia, la cruz de resurrección. Jesús ya sufrió en esa cruz, precisamente para que nosotros no tengamos que sufrir en ella. Por eso tomamos la cruz de vida y negamos, rechazamos todo aquello que nos hace creer que esa cruz que Dios nos da viene con un peso, con un castigo o con cualquier otra cosa que se diga popularmente. Así aceptamos el dolor humano por lo que es,
sufrimiento en base a nuestra fragilidad, porque los humanos sufrimos, porque somos frágiles y estamos vivos. Y eso no es un castigo de Dios. Dios nos da la cruz precisamente para que entendamos que a través de ese sufrimiento, lo único que podemos hacer no es buscar culpables, es aferrarnos de tal forma a Dios, como si fuera el madero de la cruz, y allí encontrar consuelo, paz, confianza y vida eterna. Es así como aprendemos a vivir. Pero antes de todo, debemos aprender a reconocer al verdadero Dios, no engañarnos con dioses humanos, con violencia, con castigo, con dolor autoinfligido. Porque Dios te da una sola cruz, y es la cruz de Cristo, la cruz de salvación, la cruz de amor, la cruz de vida. Elijamos esa vida por sobre toda violencia. Elijamos esa entrega por sobre todo poder. Elijamos ese servicio por sobre toda dominación. Elijamos a ese Cristo, a ese Mesías, por sobre todo Salvador humano. Que el Señor Todopoderoso guíe nuestros pasos e ilumine con su luz nuestras vidas. Amén.